¿Qué tal, Paloma? Muy buenas tardes. Claro, se trata de la información que nosotros pudimos entregar en exclusiva ayer gracias al trabajo de Mega Investiga y a la confirmación por parte del OS9 de la captura de Alberto Carlos Mejía Hernández en Barrancabermeja, en Colombia, un poblado muy cerca de Medellín, además a 300 kilómetros de la frontera con Venezuela, y que fue el lugar, el escenario donde Interpol Colombia entonces logra capturar a este sicario detrás del homicidio del Rey de Meix. Un homicidio que ocurre, claro, el pasado 19 de junio en la comuna de Ñuñoa, a plena luz del día, y que nuestros equipos informaron de inmediatamente en horas de la tarde de esa misma fecha, y que con eso se inicia un caso que ha traído diversas investigaciones, que ha traído distintos coletazos, distintas consecuencias a causa de una serie de errores que se dejan en evidencia en la fuga de este sujeto, que finalmente, claro, es capturado en Colombia. 19 de junio el crimen, luego días después se procede a la audiencia, una audiencia polémica donde, si bien, claro, se formaliza este sujeto, se le entrega prisión preventiva, luego por un error de comunicación se le revoca esta misma prisión preventiva y termina estando en libertad. Ya vamos a comentar cómo este sujeto, de ser revocada su prisión preventiva y estado en libertad, Paloma, claro, termina en Colombia en una situación bien confusa, y que en horas de ayer entonces se confirma su detención, Paloma, en Barrancabermeja, en Colombia. Sí, estamos revisando ahí justamente el video de la detención, que no deja de llamar la atención, ¿no? Porque él estaba caminando como cualquier ciudadano por las calles de Colombia, ahí cerca de este municipio en Barranquilla, pero lo que llama la atención sin duda es el cambio de apariencia que también tuvo Alberto Carlos Mejía. Lo vemos con el pelo mucho más rubio, ¿cierto? Pero de todas maneras con sus tatuajes descubiertos, que sabíamos, Mati, que también era una de las cosas que había sido alertada como para poder identificarlo. O sea, él plenamente tranquilo caminando por las calles con sus brazos descubiertos, ¿cierto? Y es en ese momento cuando la policía colombiana da con él. ¿Se sabe si es que él tenía familia en ese lugar, amigos? ¿Por qué estaba justamente en ese lugar? Sí, claro, había una red de apoyo familiar justamente en esta localidad, en Barrancabermeja, en Colombia, situación que lo mantuvo ahí, nosotros entendemos, durante varios días, y que gatilla entonces el operativo de Interpol Colombia para dar con su captura. Algo afortunado para la investigación y justamente este operativo, porque a solo 300 kilómetros, Paloma, está la frontera con Venezuela, sí, un lugar del que él es originario, donde además seguramente tenía mayor red de apoyo, pero además que las relaciones diplomáticas, sabemos, entre Chile y Venezuela no son las más fáciles, están en momentos complejos, y por lo cual una eventual captura en ese país iba a significar una extradición muy compleja, si es que no imposible. Ahora, claro, se abre el proceso y la conversación para la extradición de este sujeto con su detención ahí en Barrancabermeja, en Colombia, y que da cuenta de un operativo de alta precisión del OS9 de Carabineros, de Policía de Investigaciones de Chile, todas también lideradas por el Ministerio Público, en coordinación con la policía colombiana, a través entonces de esta alerta de Interpol que se da cuando este sujeto es liberado por error en nuestro país, y entonces transita además hasta el norte de Chile para cruzar ahí con Perú, la frontera peruana, y terminar entonces en Colombia, Paloma. Sí, bueno, sabemos que este caso tiene toda una cronología detrás, ¿no? Y muchas otras cosas que se implicaron después de conocerse de este cambio de identidad, que él no era reconocido en nuestro país por el nombre que nosotros todos teníamos entendido. Antes era Osmar Ferrer, ¿no? Y después se supo que tenía otro nombre. Además sabemos que junto a él fueron detenidos otras dos personas. Tenemos incluso una gráfica para mostrarla en cualquier momento arriba en dirección. Ahí lo vemos entonces con la apariencia actual de Alberto Carlos Mejía, este hombre de 19 años apuntado entonces por la muerte del Rey de Meix. Esto que ocurrió el 19 de junio, José Felipe Reyes Osa, que fue asesinado ahí en la comuna de Ñuñoa. Además, Larry Changa y Dayonis Orozco. Llama la atención de todas maneras todo lo que hay detrás de todo esto. Se investiga si es que hay corrupción, por ejemplo, en el Poder Judicial, por estos problemas negligentes que finalmente hicieron que este hombre fuera liberado, que también se pusiera gendarmería en el ojo del huracán. Sabemos que la jueza implicada en todo esto también fue liberada. Por lo mismo también, Mati, me gustaría saber si es que se conoce una vez extraditado, porque ya el ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó, ¿cierto?, que se comenzó con el procedimiento para que este hombre fuera extraditado. Una vez que él llegue a Chile, ¿lo van a poner en Santiago 1 nuevamente? ¿Cómo se va a resguardar de que no vuelva a ocurrir lo que ya ocurrió?
Eso es parte de la decisión que tienen que tomar actualmente, si es que no ya la tomaron, los juzgados de garantía de Santiago, quienes tienen que volver a ordenar la prisión preventiva de este sujeto para luego elevar la solicitud de extradición a través de nuestra Cancillería y así traerlo justamente hasta nuestro país. Y depende de esa orden de los juzgados de garantía que deben emitir entonces una nueva orden de prisión preventiva en contra de este sujeto, donde se va entonces a determinar a qué recinto penitenciario podría ir Alberto Carlos Mejía Hernández, este sujeto que, como ya decías tú, pasó por varios nombres: Osmar Ferrer, luego Carlos Alberto, finalmente era Alberto Carlos, y que transita durante varios kilómetros y varios días en nuestro país. Nosotros además le pudimos hacer seguimiento para dar con la ruta y finalmente el momento de la detención allá en Barranca Bermeja, en Colombia. Te invito, Paloma, a que pasemos a ver, a revisar el momento de la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández en Colombia. Deja la camiseta, Amber. ¿Avisar a mi familia ahí? ¿Me puede avisar a mi familia? ¿Me puede avisar a mi familia? La pared, el registro, viejo. ¿Le puede avisar a mi familia que te dio el cristal? Regístralo. Vamos a ir a apoyar y gritar ya yo. Ahí está el momento, ¿no?, de este efectivo trabajo de la policía colombiana, destacar de todas maneras. Incluso también el ministro Cordero destacaba que el trabajo en conjunto con las policías colombianas siempre ha sido bastante efectivo, bastante rápido, y que por lo mismo también ellos esperan que esta extradición se concrete de la manera más rápida posible. Y ahí vemos, ¿no?, cómo la policía lo encuentra caminando, como te decía yo, pantalón negro, sandalias, una sudadera, muy tranquilo por las calles ahí de Barranquilla, y finalmente, ¿cierto?, lo detienen, lo ponen ahí en el suelo, y él pregunta por su familia. Dicen: avísenle a mi familia, por favor. Es parte de las palabras que se alcanzan a escuchar de este ciudadano de solamente 19 años, ¿ah? Ojo con eso también. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno con respecto a esta captura, Mati? Sí, bueno, claro, ustedes lo veían ahí, el momento de la captura, se le ve caminando tranquilo en Barranca Bermeja, un lugar donde estaba su familia y donde él además seguramente pensaba no iba a ser capturado. El OS9 nos comentó, claro, que él en ningún minuto dejaron de buscar, en ningún minuto dejaron de perderle el rastro a este sujeto, y finalmente dan con él allá en Colombia luego de pasar por Perú, presuntamente por Ecuador, y finalmente termina entonces en Barranca Bermeja, en esta pequeña localidad allá en Colombia, siendo capturado. ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Y en cuánto tiempo más podría este sujeto volver a Chile en caso de que su extradición sea exitosa? Eso es lo que habló el ministro Luis Cordero durante esta mañana, Paloma, y te invito a que pasemos a escucharlo. Como yo lo comentaba en otras oportunidades, el trabajo de cooperación policial en la región es extremadamente útil para este tipo de investigaciones, y esta detención es producto de eso. Nosotros ahora esperamos la tramitación expedita de la extradición para efecto de continuar su juzgamiento en Chile. Una vez autorizado por la Corte, se realiza la tramitación a través de la Cancillería y luego viene la tramitación jurisdiccional en Colombia. Las experiencias nuevas previas que nosotros tenemos con Colombia son bastante expeditas y esperemos que esta vez también así lo sea. Bueno, lo decía él, ¿no? Buenas experiencias anteriores. Por ejemplo, si este sujeto, que es venezolano, hubiese llegado a Venezuela, el trámite de extradición, la verdad es que hubiese sido quizás muchísimo más complejo. Sabemos que las relaciones entre Chile y Venezuela no son tan buenas, sobre todo después de lo ocurrido con Ronald Ojeda, que es otro punto también que está en discusión, pero supuestamente ahora esto debiese ser más expedito. Este crimen se cometió el 19 de junio y el 12 de julio él sale del país, se activa la alerta en la Interpol y supuestamente él recorrió varios países, pero habría salido por la puerta norte de nuestro país, ¿cierto? Cuando se conoce que toma un vehículo de aplicación acá en Santiago y se va hasta Iquique. ¿Se sabe más o menos la ruta que recorrió, Mati? Sí, Paloma, es una ruta bien extensa, tú lo destacabas. Claro, el 12 de julio se emite la alerta de Interpol, pero con una identidad equivocada de este sujeto. 6 días después, el 18 de julio, finalmente se emite la alerta correcta bajo el nombre de Alberto Carlos Mejía Hernández. Ahora, ¿cuál es la ruta que sigue? Tal como tú adelantabas, él toma un auto de aplicación aquí en la ciudad de Santiago, en dirección a Iquique, por el cual cancela un monto de 2,5 millones de pesos. Se aloja durante unas breves horas en un hostal de esa ciudad. Nosotros estuvimos haciéndole seguimiento, además, durante esos días, y finalmente transita hasta Arica.
es en esa ciudad donde un taxi lo lleva hasta la frontera junto a otros 3 pasajeros y en esa frontera se le pierde el rastro al menos desde el territorio nacional. ¿Por qué? Porque Alberto Carlos Mejía Hernández cruza hacia Perú por un paso fronterizo no habilitado muy cerca de Chacayuta. Él no es detectado. Personal de las Fuerzas Armadas que estaba en la frontera conversó con nosotros. Ellos dicen no haber tramitado ninguna salida de este tipo de sujetos, en específico de Alberto Carlos. Y claro, entonces él cruza por un paso fronterizo no habilitado hacia Perú. Se mantiene varios días en este lugar, días que todavía no han sido confirmados. Estamos esperando información oficial y más precisa por parte de las policías. Y es en ese minuto cuando además se activa una alerta de la policía de Argentina. Y esto es clave en esta investigación, donde decía que este sujeto podía estar en Santa Cruz, en la Patagonia Argentina. Algo que despista por un momento la investigación, ya que, de acuerdo a los registros que se mantenían en Chile, este sujeto iba en dirección al norte, presuntamente a Venezuela, y claro, se activa entonces una alerta donde él presuntamente estaba en la Patagonia Argentina, algo que finalmente se descarta. Y aquí es donde se abre nuevamente la duda, ¿cómo este sujeto llega a Colombia? Hay una hipótesis que dice que Alberto Carlos ingresa a Ecuador y desde Ecuador transita hacia Colombia. Otra información u otra hipótesis, Paloma, tiene que ver con que este sujeto habría pasado directamente desde Perú a Colombia, algo que es bastante más difícil por las condiciones geográficas del lugar y que finalmente lo terminan ubicando ahí en Colombia, Paloma. Una situación bastante compleja, pero que termina, ¿cierto?, con la captura de Alberto Carlos Mejía Hernández, Paloma. Sí, bueno, sin duda que esta detención va a ayudar muchísimo en la investigación. Este sujeto al fin va a poder ser interrogado con respecto a diversos temas porque existían muchas dudas, Mati, con respecto también a la importancia de este sujeto en una eventual participación en una organización de crimen organizado, ¿no? Se decía que él quizás era un sujeto experimentado pese a su baja edad y también quizás muy querido, valorado dentro de una organización, ya que contó con varios recursos para ser trasladado tras su salida de Santiago 1, ¿no? Son informaciones que vamos a poder conocer tras el interrogatorio supuestamente de este sujeto una vez que sea extraditado, pero de todas maneras nosotros sabemos que hay todo un equipo acá detrás de Mega Investiga que estuvo siguiendo muy de cerca este caso. Dentro de ellos está nuestro periodista Juan Carlos Araya, que también siguió muy de cerca todo lo que ocurrió con esto, y también tenemos de todas maneras a varios expertos que se hacen referencia con respecto a cómo se captura este sujeto y los errores eventuales que pudo cometer y que develan quizás que de experimentado no tenía tanto. Miren, escuchemos. Una persona joven sin redes sociales como que no existe, entonces ahí cometió ciertos errores por su inexperiencia en la fuga. Tomó contacto con familiares que tenía en esa ciudad en Colombia donde fue detenido y finalmente cometió esos errores, como dije, que permitieron su captura de manera limpia, clara, como se ve muy bien en los videos. No puso ningún tipo de resistencia y, es decir, no se percató que estaba siendo seguido y lo pillaron de sorpresa, ¿no? Claro, son varios los errores que comete este sujeto y que finalmente desencadenan su captura. El sujeto estaba publicando material en redes sociales, tenía distintas cuentas de redes sociales y se había sentido muy cómodo ahí con su núcleo familiar, con su red de apoyo en esta localidad de Colombia. Y es ahí entonces cuando se desata este operativo gracias a Interpol Colombia y también guiado, ojo, esto es muy importante, por el OS9 de Carabineros, que tenía agregados policiales en nuestra embajada. También los tenía la Policía de Investigaciones y que son ellos quienes, a través de la entrega de antecedentes, la entrega de información a Interpol Colombia, logran entonces armar y concretar este operativo que termina con la detención, la captura de Alberto Carlos Mejía allá en Colombia. Ojo, claro, ahora está en esta pequeña localidad, aún se encuentra detenido, ya se confirmó por parte del OS9 esto, también el inicio del proceso de extradición. Y lo que aquí importa, Paloma, es que mientras en Chile se tramita la extradición, allá en Colombia este sujeto va a ser trasladado hasta la ciudad de Bogotá, lugar donde va a ser espera de este proceso que puede durar meses. Ahora, claro, mientras todo esto se tramita aquí en Chile, aquí en Santiago, te invito a que pasemos a escuchar declaraciones del ministro de Justicia, quien se refirió a este tema, al proceso de extradición y cómo podría Carlos Alberto Mejía Hernández llegar hasta nuestro país. Primero que todo, es una gran noticia que se haya logrado la detención en Colombia de Mejías, ¿ya? De esta persona que tiene que venir a enfrentar la justicia en Chile y que tiene que responder por las imputaciones que realiza el Ministerio Público por un crimen tan grave como el sicariato. La ley colombiana tiene plazos que son bien breves, es decir, desde que se comunica que esta persona está detenida, son plazos de 5 días para que nosotros realicemos todo este proceso de solicitud de extradición y una vez que eso ocurre, esperamos que esta persona, después de que pase el proceso de extradición en Colombia, pueda ser juzgada en nuestro país.
Sí, bueno, es un proceso de extradición que recién comienza, por más que se espera que sea bastante expedito, según las palabras de las autoridades chilenas, esto mínimo va a durar meses y también me imagino que va a haber todo un protocolo para ver bien dónde volver a poner a este sujeto, me imagino que tendrá que ser un penal de máxima seguridad también, hay toda una crisis carcelaria que hemos enfrentado también justamente durante estos días, son cosas que tienen que ser evaluadas antes de la llegada de este sujeto a nuestro país. Por otra parte, me gustaría saber, Mati, si tiene la información con respecto a la confirmación, si es que él pertenecería o no a alguna banda criminal de importancia internacional, o si bien tendría, por ejemplo, antecedentes penales en Venezuela, de donde es oriundo, o en alguno de los otros países por los cuales atravesó. Sí, Paloma, claro. La ciudad donde este sujeto fue encontrado se encuentra a escasos 300 kilómetros de la frontera con Venezuela. De haber cruzado esa frontera en algunos de los últimos días, probablemente se le habría perdido el rastro a Alberto Carlos Mejía Hernández, el sicario detrás del homicidio del Rey de Meix. Una situación que evidentemente las policías detrás de la investigación querían evitar a toda costa. Ahora, ¿qué pasa? Acá estaba la hipótesis de que este sujeto podía cruzar a Venezuela o, por otro lado, y que fue lo que ocurrió, quedarse varios días en esta localidad, en esta pequeña localidad de Colombia, rodeado de su red de apoyo, de su red familiar, esperando que no fuera encontrado por las policías, algo que evidentemente no se dio y afortunadamente para el éxito de la investigación se captura a este sujeto ahí. Claro, ya se inicia el proceso de extradición, en Colombia este sujeto va a ser trasladado hasta Bogotá, en Chile se tramita y se espera que durante los próximos meses personal del OS9 de Carabineros pueda ir a buscar a Alberto Carlos Mejía Hernández a Colombia para trasladarlo en un vuelo con máximas medidas de seguridad hasta nuestro país y aquí entonces pueda ser nuevamente puesto a disposición de la justicia mientras se desarrolla la investigación con la medida cautelar de prisión preventiva y luego, bueno, dirán los tribunales qué es lo que procede con este peligroso sujeto detrás de este brutal homicidio, un sicariato en plena vía pública en la comuna de Ñuñoa el 19 de junio que termina con la vida de este empresario gastronómico y comerciante del barrio Meix, el conocido empresario además como el Rey de Meix, y que claro, desata todo este caso que termina con una jueza suspendida, con un sistema que claro, se revelan ciertos errores de comunicación entre el Poder Judicial y Gendarmería. Aparentemente habría habido un cambio de turno en Gendarmería que permite entonces la liberación de este sujeto o la revocación más bien de su prisión preventiva y que entonces desencanta en toda esta historia de un sujeto que 45 días después es capturado allá en Colombia, Paloma. Sí, bueno, destacar de nuevo el trabajo, ¿no?, de la policía colombiana en ayuda, ¿no?, con las policías chilenas también. Quedamos súper atentos a cómo se sigue desarrollando este proceso de extradición de este sujeto. Muchísimas gracias, Mati, por todo tu trabajo. Que te vaya bien. Muy buenas tardes. Último.